Bien, abordando la materia del derecho procesal no penal 1, nos encontramos en una lectura crítica y un análisis en cuanto al libro del Manual de Derechos Procesal no Penal y Procesos de Conocimiento. Decidí escoger el capítulo número 3, puesto que nos habla de las disposiciones comunes a todos los procesos, donde no solo nos dice que nos habla de las reglas generales, sino que en sí son aspectos de un hilo conductor que garantizan que todos los procesos sigan un camino justo, eficiente y predecible. Esto que se debe estar en rigor con los principios del COGEP y las exigencias que se presentan en la Constitución de igual manera. Entonces, nos hablan en primer lugar, de las reglas generales. Este apartado de las reglas generales nos pone en sí que son los cimientos del proceso civil actual. Aquí es interesante, pues introduce la oralidad y la simplificación como principios rectores. De esa manera se puede decir que el objetivo es claro, que cualquier ciudadano puede entender y participar en su propio proceso judicial, sin perderse, sin tecnicismos, sin formalismos, sino que sea un poco más claro y que no le confundan, que sea de manera más eficiente dentro de todo el proceso que debe llevar, puesto que algunos procesos pueden tardar muchos años. De esa manera, estas reglas buscan que la justicia sea más cercana, ágil y transparente, permitiendo así que los conflictos se resuelvan en plazos ya sea razonables y con procedimientos comprensibles para las partes. Luego nos habla de la secuencia procesal, pues una secuencia que ya la hemos visto mm, en muchos aspectos básicamente, que con lo primero que se cuenta es con la demanda, que en sí es el punto de partida donde el actor expone su pretensión, donde expone mm, por qué está demandando. Luego de la demanda se va con el sorteo, que se asigna a un juez competente, garantizando así su imparcialidad. Competente en todo sentido, en territorio, en materia, etc. Luego vamos con un auto de calificación, que es donde el juez revisa si la demanda cumple con los requisitos legales para que pueda seguir el curso. Luego se lleva a cabo las citaciones, donde la parte demandada es notificada y puede presentar su defensa. También se da la reconvención, donde el demandado puede a su vez presentar una demanda contra el actor. También tenemos a cabo que se da la contestación de la demanda, donde el demandado responde a la demanda y donde se definen en sí las partes que intervienen y bajo qué condiciones. De esa manera podemos decir que esta secuencia no solo ordena el proceso como tal, de lo que debe seguir, de lo que se debe dar en primer lugar, sino que asegura que todos los involucrados del proceso conozcan sus derechos y obligaciones en cada etapa, evitando así aspectos que pueden llegar a una corrupción y garantizando el derecho a la defensa. Es importante también que en este caso nos habla de la transformación y reforma de la demanda, puesto que nos dice que la demanda se puede transformar, pero esto se debe dar antes de su admisión, si el actor lo considera necesario. También nos habla de que se puede reformar la demanda y nos habla de que la demanda se puede reformar después de su admisión si surgen nuevos elementos o necesidades. Entonces, esta flexibilidad que se da es esencial para que el proceso se adapte a la realidad de los hechos y no se convierte en una camisa de fuerza, por así decirlo, para las partes, sino que puedan transformarla o reformarla, ya sea según antes o después de su admisión. Otro aspecto que se da es la prevención, que es el juez puede advertir a las partes sobre errores que se pueden dar cuando se presenta la demanda y se da esto para que se les da la oportunidad de corregirlos antes de que el proceso avance o continúe, puesto que si es que este avance se puede llegar a archivar. Otro aspecto que también se da es el desistimiento, donde el actor puede abandonar voluntariamente su pretensión, la demanda contra sí,
redundante por el demandado, poniendo fin así al proceso. Sin embargo, este desistimiento no trae consecuencias para la parte demandada. También se da el abandono. Eh, Aquí es si ninguna parte impulsa el proceso, este puede ser declarado abandonado, permitiendo así que los recursos judiciales se concentren en casos activos, puesto que en muchas ocasiones se dan demandas que en ese momento están activas, sin embargo dejan de serlo y se puede decir por así que entorpecen muchos aspectos judiciales, eh, donde casos importantes se están dando y se dejan de hacerlo por estos otros casos que sí llegan a ser archivados. Es por eso que estas figuras son importantes, puesto que demuestran que la justicia es un sistema que respeta la voluntad y el interés de las partes, y no solo lo que la justicia quiera, sino la voluntad y los intereses de las partes. Luego, en cuanto a este capítulo 3, también nos hablaba de los efectos de la calificación de la demanda. En primer lugar, nos hablaba acerca de la admisión. Nos decía que si la admisión es admitida, se inicia formalmente el proceso y se fijan los plazos para la contestación y demás actos procesales como la notificación, etc. También nos hablaba en sí de la inadmisión, que si la demanda ya tiene errores, que pasó por la prevención de haberlos corregido, no se corrigieron a tiempo. eh, Aquí en este caso, el actor sí puede corregirlos. Sin embargo, si no lo hace, el proceso no avanza y queda archivado. Esto es importante, pues evita que los formalismos excesivos sean una barrera para acceder a la justicia y asegurar siempre una segunda oportunidad para enmendar errores que se han llegado a contemplar dentro de las demandas. Otro aspecto importante y un mecanismo importante que se abordó dentro de este capítulo número 3 del libro es la mediación, puesto que la mediación es uno de los grandes avances que ha tenido el sistema, puesto que permite que las partes, antes de que llegue un proceso de muchos años, puedan dialogar y llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero que sea neutral, que no favorezca ni al uno ni al otro. Cuando se logra este acuerdo, este tiene fuerza ya de cosa juzgada. Por así decirlo, es definitivo y obligatorio. Es por esto que la mediación es una vía menos conflictiva, más rápida y económica, puesto que prioriza el diálogo y la autocomposición sobre el enfrentamiento judicial que se puede dar entre las partes. Es importante y es una medida que ahora está tomando un poco más de fuerza. Y es interesante lo que se mencionó en el libro acerca de la mediación y de cómo es un gran avance que se está dando en el sistema hoy en día. Luego llegamos que se presenta una audiencia preliminar, donde esta etapa es clave, donde el juez y las partes se reúnen para identificar los hechos que hicieron que se presente la controversia, resolver las excepciones procesales, y es importante pues que aquí también se determinan las pruebas que se admitirán. Es por eso que en sí esta audiencia preliminar depura el proceso. ¿Por qué? Siguiendo el hilo, tenemos la audiencia preliminar, que esta es una etapa clave donde el juez y las partes se reúnen para identificar los hechos que generaron la controversia, resolver excepciones procesales y determinar las pruebas que se admitirán. Esta audiencia preliminar depura el proceso, evita dilaciones y centra el debate en lo verdaderamente importante, haciendo que el juicio sea más eficiente tanto para las partes que sea neutral para tanto el demandado. Ahora bien, seguimos con la última parte, que es la audiencia ya de juicio. La audiencia de juicio es ya el proceso culminante. Aquí se presentan, se valoran las pruebas de manera oral y pública, que es importante, lo había comentado al principio acerca de la oralidad dentro de los procesos.
También aquí las partes exponen sus argumentos y el juez escucha directamente, que es también de los avances que se han dado, y finalmente el juez dicta la sentencia. Entonces, la oralidad y la inmediación garantizan en sí que la transparencia, el dinamismo y el trato justo para todos. Eh, es así que esto se da un espacio donde la justicia se materializa ante los ojos de las partes y del juez. Bueno, contestando a las preguntas nos habla de por qué es importante la oralidad en procesos civiles según el capítulo 3 que yo había escogido. Y la pregunta es abierta y es muy interesante, puesto que la oralidad agiliza los procesos, facilita la comunicación entre las partes y el juez, puesto que aquí las partes dan sus testimonios, presentan las pruebas, y es importante, puesto que esto genera una mayor transparencia y comprensión del caso. Mi segunda pregunta era, ¿qué ventajas ofrece la mediación como alternativa a la resolución judicial tradicional? Y la mediación permite que las partes lleguen a acuerdos, como ya se había mencionado, de manera voluntaria, más rápida y menos costosa, promoviendo así soluciones pacíficas y satisfactorias en un menor tiempo, en un plazo razonable, puesto que muchos juicios llegan a tomar muchos años. Mi pregunta número 3 era, ¿cómo atribuye la posibilidad de transformar o reformar la demanda a la justicia procesal? Es importante y es interesante, puesto que permite adaptar el proceso a nuevas circunstancias o a información, garantizando que las pretensiones sean justas y pertinentes a la realidad del conflicto. Mi pregunta número 4 es, ¿qué función cumple la audiencia preliminar en el proceso civil? Y como ya habíamos dicho, que la audiencia preliminar sirve para depurar en sí el proceso, identificar los hechos que han generado la controversia y decidir qué pruebas serán admitidas, haciendo el juicio más eficiente y enfocado. Y mi pregunta final es, ¿por qué es relevante la figura del desistimiento o abandono del proceso? Es importante porque respeta la decisión de las partes, la voluntad de las partes, en este caso de la parte actora, y evita que el sistema judicial se congestione con casos en los que ya no existe un interés real. Es importante este punto, puesto que se va congestionando en muchos casos, muchos, y casos graves de verdad no son tomados en cuenta. Como conclusión, el capítulo 3 no solo ordena el proceso civil, sino que lo humaniza y lo adapta a las necesidades de la sociedad actual. Nos pone en sí cada etapa y disposición está pensado para que la justicia sea efectiva, accesible y respetuosa en cuanto a los derechos que tiene cada persona. Así el proceso deja de ser un camino tortuoso que lleva muchos años y se convierte en sí en una vía clara, eficiente y confiable para resolver los conflictos que se tienen en la vida cotidiana de cada persona. Es muy importante, muy interesante este capítulo, ya que nos demuestra que la justicia no solo es un ideal, sino que es una realidad alcanzable cuando las reglas generales son claras, flexibles y pensadas para servir a las personas.